Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yahweh les bendiga grandemente el día de hoy. Antes de comenzar con la instrucción, antes de levantar mesa, quiero avisarles que estoy un poco indispuesto, pero no quería dejar a mis ovejas merinas sin alimento. Entonces vamos a dar inicio a tratar de hacerlo lo mejor para Yahweh y para que puedan alimentarse de la palabra. Bueno, recordemos que hacemos el simbolismo declarando que Yahweh es Yahushua, en el cual Él es la palabra hecha carne, Yahweh que se creó a sí mismo, Él es la puerta de las ovejas, donde nosotros entramos por esa puerta, porque todo aquel que se brinca es un salteador y es un ladrón, pero todo aquel que entra por la puerta tendrá vida eterna. Recordemos que el Mashiach Yahushua, Él es la puerta, en el cual permítanme el día de hoy guiarlos por esa puerta para que puedan entrar. Ahora, queridas ovejas, que les ajabo mucho, que les aprecio mucho, vamos a acercarnos a lo que es el altar del sacrificio, donde pedimos perdón por nuestras ofensas que hayamos cometido, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas acciones, por nuestros malos comentarios, y que Yahweh tenga rajem de nosotros y nos perdone todas nuestras ofensas, como también así nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Entonces nos acercamos a la fuente de bronce, lavamos manos, pies, instrucción y enseñanza, en el cual recordemos lo que hemos hablado referente de la representación de lavarnos las manos y los pies, los dos testigos, mano derecha y mano izquierda como el Mashiach y el príncipe heredero. Entonces agua y sangre, como también entender referente a que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces hoy no voy a dar avisos para poder avanzar un poco rápido. Les digo que ando un poco indispuesto, pero no quiero dejarlo sin lejem. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a lo que viene siendo la mesa. Levantamos mesa para darles el alimento de la palabra, en el cual quiero compartirles el día de hoy, que es lejem. Estos días hemos estado compartiendo carne para ustedes. Esperemos que hayan podido masticar bien la información y sea de gran bendición para sus vidas, y pues no se agobien de tanto lejem que les he dado. Entonces voy a tratar de hacer ese tipo de ejercicios para darles, la intención es darles en la mañana y darles en la tarde, pero les digo, igual es un proceso, vamos poco a poco, ¿vale? Para que tengan un poco de paciencia. Vamos a ir paso a paso construyendo bien las cosas para saber cómo vamos a armar la instrucción. Siempre es muy importante llevar un orden, ¿ok? Igual como Yahweh creó las cosas llevando un orden para que las cosas funcionen bien. Ahora nos acercamos a lo que es la puerta de la verdad, que es el velo, en el cual está el lugar santo, el lugar Kadosh. Y como les digo, estamos en la mesa, estamos en lo que viene siendo la menorá. Recordemos que la menorá tiene la representación referente a los 7 espíritus, los 7 ángeles, los 7 asambleas, los 7 sentidos, y pudiésemos conectar más cosas, todos 7, 7, 7, atarlo y hacerlo uno para traer la plenitud del conocimiento de la palabra. Ahora damos inicio a la instrucción. Nos quedamos bueno, aquí está aquellas personas que vieron el video de la reencarnación. Quiero aprovechar para poder decir referente a que todos los números celulares tienen son únicos. Entonces y esa sería la representación del alma y cuerpo, ok, para que lo tomen en cuenta. Entonces, y el espíritu pues es la información que va descendiendo a lo que es el cuerpo y el alma, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta y poder hacer la conexión juntamente con la enseñanza que habíamos hecho
el día de ayer, creo que fue el día de ayer. Sí, fue el día de ayer. Bueno, vamos aquí. Estamos en Génesis 1:16. Pero vámonos de este lado porque... Bueno, aquí les comparto algo aprovechando que lo tengo aquí. Dice... ¿no ven que les estaba compartiendo referente a las ovejas merinas? Bueno, la palabra merina tiene un significado muy interesante. Dice, la palabra se formó a partir del acusativo del antiguo español mairinus, derivado del latín majorinus, mayor, adjetivo que en la Edad Media se aplicó también a las autoridades. Importante. En particular a los jueces que se ocupaban de temas vinculados con el uso de los pastos y la transhumancia de los ganados, algo que los jueces menores no podían hacer. Los jueces maiorinus eran designados directamente por el rey, o sea, los jueces mayores eran designados directamente por el rey, a diferencia de los magistrados menores que podían ser nombrados por autoridades delegadas. Entonces eso se puede ver como las ovejas se puede representar como las ovejas mayores, en el cual esta oveja merino tiene muchas cualidades, es una de las mejores ovejas que existen por su lana. Y bueno, ya tómense el tiempo para las personas que se están acercando a este redil, para que investiguen un poquito todo lo que comparto y lo verifiquen, ya que todo lo hago con un simbolismo. Toda la intención que hago es un simbolismo para poder aplicarlo y que se vea reflejado en nuestras vidas. Una disculpa. Ahora, bueno, vámonos a Bereshit 1:16 y dice así. Hizo Yahweh las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día. Oye, interesante porque estamos hablando referente a la mayor y a la menor, de lo que ni me había dado cuenta, de lo que viene siendo la oveja merino. Entonces, interesante. Ahí ustedes hagan también la conexión, pero ahorita vamos a tratar de hacerlo nosotros. E hizo Yahweh las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor como representándose a lo que es el sol, como la lumbrera mayor, y lo que viene siendo la oveja mayor, que viene siendo la oveja merino, en el cual, qué interesante porque miren, bueno, vamos a leerlo. Dice, estamos en Lucas 22:24 y dice, la grandeza del servicio. Es tan hermoso, Yahweh. Dice así, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lo que estamos haciendo ahorita, servir el eje para las ovejas, para que no se queden sin comer. Voy a hacer todo mi esfuerzo para que no les falte alimento nunca. Voy a esforzarme con lo que el Padre me ha entregado, ya que yo le debo mucho a Él. Y espero poder que mis palabras lleguen hasta lo más profundo de su alma, que pase por su cuerpo, por su alma y llegue hasta su espíritu, para que así ustedes, sus ojos, sus oídos sean abiertos, sus bocas también. Entonces dice así, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como el reino representado del trono, referente al trono que hablamos hace poquito también, que era el valor numérico de 18.576, el trono de Yahushua, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino.
y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, entonces que sea Yahweh, si así le place, nos permita acercarnos a Él para pues recibir todas estas bendiciones que Él tiene para nosotros, para aquellos que le siguen. Y cualquiera lo puede conseguir, solamente es querer seguirle y hacer su voluntad. O sea, aquí no hay preferencias, por decirlo así. La verdad es que pues el Padre conoce los corazones de cada uno, de ti, de mí, de todos. Entonces, la verdad es que bendito sea Yahweh por todas aquellas personas que ponga Él a reinar, a juzgar en sus tronos. Bendito sea Yahweh, porque vamos a tener celo de lo que Él hace. Sería una gran bendición, ¿no? O sea, sería un orgullo ver cómo a alguno de nuestros hermanos se le da esta autoridad tan grande de juzgar en tronos. Entonces, bueno, seguimos lo que estábamos hablando. La lumbrera mayor, como el Shemesh, como el sol, como la representación de la Torá, porque a Leví se le dio la Torá, se le dio la lumbrera mayor, que es el sol. Por eso mismo también nosotros damos inicio con lo que viene siendo Rosh Hodesh, basándonos el sol, porque es mayor que la luna y la luna es menor. Y recordemos que el menor, que representaría como una mujer, como la luna, tiene que estar sujeto a su esposo, que es la representación de la cabeza, porque es mayor. Al entender que es mayor el sol, la mujer o la luna tiene que estar sujeto al recorrido del sol, que sería la representación del hombre. Para que señorease, importante, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Todo aquel que camina de día tiene luz, todo aquel que camina en la noche tiene oscuridad. Hizo también las estrellas. Las estrellas, recordemos que vienen siendo los planetas, para que lo tomemos en cuenta. Y ahorita hacemos conexiones. Ahora, también vamos a seguir con el proceso de valores numéricos. Ok, ahí ya hicimos las conexiones. Ahora vámonos con los valores numéricos. Y para que tomen nota, tómense el tiempo, hagan este tipo de ejercicios en sus casas. No solamente escuchen la información, hagan el ejercicio para que el Padre también les permita a mis ovejas, más que nada se los digo, a las ovejas que se están acercando, que Yahweh mande a este redil, pues empezar a hacer este proceso que yo estoy haciendo. O sea, que también lo hagan ustedes, porque es importante hacerlo, ya que nos ayuda a que se nos graben más las cosas y poder conectar todo, hacer todo un ejat, ¿vale? Porque llegará el momento en el cual pues les va a tocar a ustedes también compartir. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, vamos a seguir con los números. Ok. 6 más 10 más 70 más 300 más 1 más 30 más 5 más 10 más 400 más 300 más 50 más 10 más 5 más 40 más 1 más 200 más 400 más 3 más 4 más 30 más 10 más 40 más 1 más 400 más 5 más 40 más 1 más 6 más 200 más 5 más 3 más 4 más 30. Uy, más 30 más 30. Hay 266. Ese valor numérico interesante. Más 30 más 40 más 40 más 300 más 30 más 400 más 5 más 10 más 6 más 40 más 6 más 1 más 400 más 5 más 40 más 1 más 6 más 200 más 5 más 100 más 40 más 50 más 30 más 40 más 40 más 300
30 más 400 más 5 más 30 más 10 más 30 más 5 más 6 más 1 más 400 más 5 más 20 más 6 más 2 más 10 más 40. Nos da un valor numérico de 5851. Vamos a pasar de este lado. 5851. Ok. Entonces, aquí lo que pudiésemos conectar es que nos da 109 cuando sumamos 58 más 51, en el cual se puede ver representado como 91, en el cual vendría siendo como Malak. Entonces recordemos que los Malak en el libro de Enoch son los que marcan el cambio de estaciones. Lo que viene siendo Gelimelech, Melayel, Narel y Melquiel. Bueno, vienen, no los dije en orden, pero son ellos. Ok, entonces para que lo tomemos en cuenta, en el cual nos da este valor numérico, pero lo que vamos a hacer nosotros es buscarlo de este lado. Recordemos que damos la interpretación con los tres fundamentos: Deuteronomio 17, Mateo 18, Deuteronomio 19, Primera de Juan 5, 58, 51, ¿no? Ok, a ver, veamos. Así es. Nos dan aquí 3 versos y dice así. Segundo de Reyes 25:1. Y aconteció que en el año 9 de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella y edificaron fuertes contra el alrededor. Ok, bueno, aquí podemos apreciar cómo está haciendo referencia del conteo del reinado de Nabucodonosor, del rey de Babilonia. Dice: aconteció que en el año 9 de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes. En el mes 10, en el día 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor, vamos a ver qué significa. Vamos a tomarnos significado. Dice: defiende mi corona, imperio, estela o trabajo. Estela. Esta me pareció interesante. Estela. Rastro que deja en el aire un cuerpo en movimiento. Rastro que deja en el aire un cuerpo en movimiento. Como la representación de lo que se pudiese apreciar como el sol y la luna, en el cual recordemos que en Salmos 19 dice: los cielos cuentan la estima del Creador, día a día hace un pronunciamiento, noche a noche se revela un conocimiento, dejando un rastro de la interpretación de la enseñanza que está revelando los cielos. Se pudiese ver de esa manera, en el cual es lo que estamos conectando referente al rey de Babilonia, porque está haciendo referencia de tiempos, en el cual lo conectamos con el sol y la luna, conectando esa interpretación. Ahora vámonos a Ezequiel 40:42. Y dice: y las 4 mesas eran de piedra, labrada para el holocausto. Muy interesante. Y las 4 mesas eran de piedra labrada para el holocausto, de codo y medio de largo por codo y medio de ancho. Un codo de alto, sobre las cuales también ponían los instrumentos con que degollaban el holocausto y el sacrificio. Bueno, esto lo podemos conectar juntamente con lo que vamos a hacer referente al Mishkan, de lo que viene siendo los codos, de lo que viene siendo las medidas de Malak, medida de hombre de Malak, medida de caña de oro, medida del tiempo y todo aquello que hemos estado compartiendo. Entonces dice: y las 4 mesas eran de piedra como la representación
de las 4 piedras. ¿Cuáles son estas 4 piedras de mesa? La primera piedra, recordemos que es la representación del Mesías, como la primera piedra del fundamento. Las 2 siguientes se representarían como Elías y como Johanán. Miren, aquí se los voy a mostrar de este lado, porque creo, esta imagen ya lo mandé a lo que viene siendo la fuente de Jacob, que es en el WhatsApp, para que entren y los va a redireccionar. Ok, miren, aquí sería. Existen lo que viene siendo estas piedras. La primera piedra, o la piedra angular, o la piedra del fundamento, se puede ver aquí como Moshe, como Elías y como el príncipe heredero. Pero también se puede ver como el Mashiach, como la piedra que se echaron los edificadores, la piedra encadenado, como la representación de los 2 testigos que encadenan toda la información, y la piedra clave, que es la representación del príncipe heredero. Dice, en construcciones antiguas relacionado con la clave de la bóveda o arco como la representación del arco iris, referente a los 7 ruach de Yahweh, que hace referencia en Isaías 11, que a su vez se identifica con la cúspide o punto más elevado. A nuestros días ha llegado como la puesta de bandera, donde se alcanza el punto puesta de bandera como la representación de Ezequiel 37, el palo de Yehudá y el palo que está en la mano de Efraín, donde se alcanza el punto máximo de altura y que se festeja con todos los participantes en el proceso constructivo. Entonces es lo que nosotros al final del tiempo esperamos, que Yahweh nos permita llegar a ver todo esto para festejar con los participantes el proceso constructivo de la construcción del templo, que hemos estado haciendo referencia, que tenemos planeado levantarlo con las medidas, pero eso todavía creo que le falta. Entonces, pero bueno, igual ya se les va avisando para que lo tomen en cuenta. Entonces seguimos de este lado y dice en Hechos 26:15, y dije, ¿quién eres tú, oh Yahweh? Y él dijo, yo soy Yahushua, a quien tú persigues. Entonces es importante porque en tiempos finales pues se pudiese ver cómo aquí es una sobrefigura de Pablo, en el cual estaba persiguiendo a los talmidín de Yahushua. Entonces le responde Yahushua, yo soy Yahushua, a quien tú persigues, yo soy Yahweh, a quien tú persigues. Entonces recordemos que lo dejó ciego, en el cual en los tiempos finales muchas personas como Pablo, que son entendidos en la Torá, van a perseguir a aquellos que traen la verdadera enseñanza o la verdadera instrucción del Mesías, su verdadero nombre, su verdadera interpretación, en el cual recordemos que esas personas como Pablo son personas que están en la letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces hay que tomar en cuenta que nosotros vamos a ser perseguidos también por aquellos que tienen la Torá, como los falsos Yahudí, y que van a tener intenciones de matar a aquellos que llevamos la enseñanza de la palabra del Mesías en lo que es la plenitud del conocimiento. Entonces ahí se puede ver eso. Entonces, bueno, vamos a seguir con lo que sigue. Estamos de este lado. Le digo nuevamente una disculpa ahí, pero sí ando un poco indispuesto, pero tengo que hacerlo porque lo hago con todo el amor del mundo para ustedes, que son las ovejas que se están acercando aquí. Y quería aprovechar referente a lo que publiqué en mi Facebook como un aviso, en el cual pues la instrucción que el Padre me ha llevado es que empiece a marcar lo que viene siendo las ovejas que vayan a entrar y dándoles una enumeración. Supongamos, si ahorita viene alguien, pues voy a hablar con esa persona, la intención es poder conocernos, platicar,
conocernos y empezar a compartir. Y si esa persona decide estar en esta casa, en este redil, con su servidor, pues qué bendición. Entonces lo que vamos a hacer es que yo le voy a... Claro, es importante también que él sepa su tribu para poder yo identificar en qué tribu lo voy a poner. Recordemos que en Apocalipsis 7 hace referencia de los 144,000 sellados. Entonces, parte de eso el Padre lo que ha puesto en mi mente es que yo marque a cada uno. O sea, un ejemplo, supongamos, vienen 5, uno es de la tribu de Dan, otro es de la tribu de Asher, otro es de la tribu de Zabulón, otro es de la tribu de Yosef, otro es de la tribu de Yehudá. Y así, viene otro, pues bueno, ya hay 2. Y darle como que su logo para yo poder identificar a mis ovejas. Esa es la intención más que nada, marcarlas para yo identificarlas. Y como dice la escritura, si se llega a perder una, bueno, pues ya sé a ver cuál es la que no ha venido, cuál es la que se ha desaparecido. No sé, la oveja número, no sé, 358. Bueno, 358 recordemos que esa es un adversario. No sé, pero ir por ella para que la unjamos y en vez de ser adversario, pues sea una persona que es ungida por la enseñanza. Pero pues la verdad es que ahí se conectaría lo de la parábola que deja las 99 y va por la que se perdió. Esa sería como más o menos una de las cosas que el Padre me ha mostrado. Y con el paso del tiempo iremos conectando más cosas. Ahora, vamos a darle la interpretación de forma simbólica. Ya lo dimos con un testigo, 2 y este es el tercero. Y los fundamentos que hizo Yahweh con su brazo extendido por medio de su Ruach. Yahweh, que por medio de su palabra, que viene siendo el Mashiach, que se creó a sí mismo en lo que viene siendo Bárbelo o Adoil, la representación de Adoil, hay que comprender que Él es la representación de la imagen del hombre, porque Él vino a restaurar lo que perdió Adán, que viene siendo la vida eterna, porque en su semilla fue sembrada una semilla de maldad, como porque lo hizo la serpiente, en el cual así no se reveló la luz en Adán y sus aguas estuvieron en oscuridad, entendiendo que su palabra no permitió que sus descendientes viesen la luz, como nosotros, para poder entrar en el día de reposo, en el séptimo día, en el cual es la vida eterna, representado en el reposo eterno, el cual la revelación de las grandes, se puede ver las grandes enseñanzas de la palabra que es el Mesías, porque por medio de la instrucción nosotros podemos ser edificados para poder restaurar la imagen y semejanza del Creador, porque éramos seres que estuvimos caídos, en el cual el Mesías, que Él es la luz, reveló toda la enseñanza por medio de sus fundamentos como el unigénito que se creó a sí mismo, revelándose la grande como lumbrera, representando lo que es el mayor como el sol, un simbolismo de ello, en el cual a nosotros nos trae esa luz para darnos ese poder y ese dominio sobre las naciones, sobre los cielos y sobre muchos. Entonces hay que entender que su poder nos lleva a que nosotros comprendamos a lo que es el testigo como Moshe y el testigo como Elías, el cual se revela de día, porque él, recordemos que trae lo que es el fuego de la palabra en las aguas, Shema-in. Entendiendo eso y comprendiendo que en la palabra Shema-in está el agua y el fuego, los fundamentos de la palabra, nosotros somos purificados para ser piedras preciosas que pasamos el proceso como el diamante, para que así nosotros seamos revelados en la luz y podamos acercarnos a la palabra. Y así como dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, sino y no se prende un almud y se pone no se prende la luz y no se pone debajo de un almud, sino que se prende la menorá para que alumbre toda la casa.
Entendiendo eso, en estos tiempos, comprender a lo que es la pequeña revelación que hace referencia en Zacarías 4, la plomada de la mano de Zorobabel, que marca los tiempos para que nosotros entendamos el poder del dominio de la palabra y entender el sol, la luna y las estrellas como una revelación que se le reveló a Enoch por medio de Yahweh, por medio de sus malach, entendiendo que el hombre en tiempos finales se tendría que revelar para que se apartara de la oscuridad, porque el hombre, si todo su ojo tiene oscuridad, todo su cuerpo está en oscuridad, pero si todo su cuerpo tiene luz, todo su cuerpo tiene luz, como el fundamento que se revela al comprender que Efraín en tiempos finales verá la señal del Hijo del Hombre en los dos testigos, viendo que ellos mueren y el Padre los resucita para que vean esa señal, para que ellos crean y pasen a ser de naciones a estrellas, y ellos así prediquen la enseñanza de los dos testigos, y para que habite en sus cuerpos la enseñanza, o sean nacidos de nuevo en agua y en el Espíritu. Entonces eso es lo que se pudiese ver en lo que hace referencia a Génesis 1:16, comprenderlo, y pues este es el eje en que les quería compartir. No sé si me falta algo por decirle. La reflexión. Muy importante la reflexión. La reflexión. E hizo Yahweh las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Aquí se puede ver como papá, mamá e hijos. ¿Ok? Esto es muy importante porque hay que entender que la lumbrera mayor, como el padre, es la cabeza del hogar, y la mujer, siendo la luna, tiene que estar sujeto a su esposo, y los hijos tienen que estar sujetos a su madre y a su padre. Y claro, la lumbrera mayor, que representa la cabeza de la casa como el hombre, tiene que estar sujeta a Yahweh, porque así Yahweh lo hizo con un propósito, y todo tiene un orden, ya que todos nosotros tenemos una capacidad diferente en el cual Yahweh nos guía por medio de su Ruach HaKodesh para hacer lo que es correcto delante de su presencia. Entonces el Creador así lo permitió, y como mensaje y reflexión referente a la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas, es que hombres, mujeres, hijos, sujétense a sus autoridades. Hombre a Yahweh, mujer a su esposo, niños a su madre y a su padre y a Yahweh. Entonces sería todo. Que Yahweh les bendiga grandemente y que tengan un excelente Yom. Mañana nos vemos. Shalom, shalom. Eres la fuente que me inspira. De ti salen las melodías que fluyen en mi corazón. Para ti, Yahweh, es mi adoración. Desde el vientre de mi madre me escogiste. Me elegiste, por ti sellada estoy. En mi desesperación clamé a ti y me sanaste. Me inundaste de tu amor. ¿Qué hubiera sido de mí sin ti si no me hubieras rescatado? Eres mi Salvador y mi libertador. Levanto mis manos al cielo en adoración.
quisiste subir, mi alma deseó. Grande es tu amor, grande es tu fidelidad. Abba. No temeré a lo que quiera hacerme guerra. Si conmigo tú vas, no, no temeré, no temeré. Tú eres el fuerte que no pierde una batalla. En ti está mi fe y no desmaya. Eres mi escudo, mi roca fuerte. En ti está mi esperanza. Oh Yahweh, tuya es mi alma a ti te pertenece, oh Rey. Yahshua, mi melech haolam, mi melech haolam. Contigo quiero yo habitar por toda la eternidad. Daily Ramírez, melodías del corazón para mi abacados.